Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Bienvenidos al capítulo 102 de Volata Radio, el podcast de ciclismo para quienes no olvidamos que Aitor Osa estaba ahí la última vez que la flecha valona no se resolvió en el último muro de Huy. ¿Y cómo fue? Se preguntará algún despistado que sin duda está escuchando por primera vez este podcast. Pues bien, ocurrió en 2003. 15 corredores escaparon el primer paso por Huy y en una cota a 11 de meta, Aitor Osa se marchó con Igor Astarloa. Los dos vascos se remaron juntos hasta meta y ahí sí, en último paso por el camino de las capillas, Astarloa ajustició a Osa. 5 meses antes de proclamarse campeón del mundo en Hamilton, el mismo día que Valverde consiguió la primera de sus 7 medallas en los mundiales. En fin, que mi nombre es Fran Reyes y esta será la última vez que ejerza de Leire Martínez antes de que Pau Mitjans, que es la Amaya Montero de este podcast de Volata, regrese de su baja paternal para susurrar en vuestras particulares orejas de Van Gogh. Y hablando de voces que nos susurran al oído, hoy me acompaña una narradora de referencia en España, la voz del ciclismo femenino en Eurosport, con 1000 cualidades, entre las que yo destacaría el criterio, y que además últimamente anda estrenando su propio podcast sobre el deporte de su tierra. Laura Álvarez, narradora de Eurosport, irrupción en este mundo del podcasting donde no había suficiente gente ya. Bienvenida. Muchas gracias, Fran. Creo que nunca me han hecho una presentación tan buena como esta. La voy a guardar con mucho cariño. Me alegro mucho, tío. O sea, ojalá hubiera alguna manera de colgar audios en el salón, ¿no? En el salón de tu casa para poder ponerlo ahí. No sé, en el salón no sé, pero en Instagram seguro. Bueno, Laura, ya como he comentado, ¿no? Hoy es mi último día aquí gestionando, dirigiendo, presentando este podcast de Volata. Tenía intención de invitar a un hombre de impresión, inolvidable, espectacular. Contacté con Carlos Ansina por Instagram, pero se ve que no le llegaron mis mensajes y me he tenido que conformar con otra persona que por lo menos tiene micrófono, que es Javi Aguilar, de nuestros eternos rivales de A la cola del pelotón, y que nos asaitea en inglés desde su Substack, Cycling Report. Javi Aguilar, benvingut. Muchas gracias, Fran. Decía Laura que nunca le han hecho una presentación tan buena. Yo creo que nunca me han hecho una presentación tan irrespetuosa, pero aún así muy agradecido de estar aquí, de estar rodeado de tanto nivel y de tanto talento, y también de compartir micrófono contigo. Así que nada, honrado de estar aquí en esta sacra casa, pero bueno, eso de rivales... Compañeros del micro, a la cola, Volata, proyectos, amigos y hermanos. A ver, a mí me gusta siempre fantasear con que toda la gente que hace podcast en España está enfadada entre sí, ¿sabes? En plan, a mí me gusta mucho imaginar que Juan Clavijo y Albert Rivera no se soportan. Es que no sé, pero eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto, no se soportan. Sí. Ellos alguna vez los veréis ante cámaras, sonreírse y que aparentemente hay una cierta amistad, pero no. Ahí, en ese caso, la rivalidad es totalmente cierta. Sí, a ver. Hay colegueo. Yo puedo decir que cuando yo trabajaba en relevo, a mí Nacho Lavarga de Marca me pinchaba la rueda, ¿sabes? En plan, y no en los días normales, sino en los finales en alto, de repente me encontraba, aunque las ruedas estaban pinchadas, y vamos, estoy seguro que era Nacho. Pero bueno, ya está, esta es la lucha fratricida por la información, ¿no? Un sueño que muchos tenemos y pocos alcanzamos. Bueno, vamos a hacer una pausita y ya para que suene un poco la musiquita y tal. Hoy Olga Ábalos, que es la productora del podcast de Volata, la madre fundadora de esa revista catalana que nuestra imaginación captura cada par de meses, siempre le pedimos algún tipo de canción. ¿Vosotros qué os gustaría escuchar en esta pausa? Yo la verdad es que no sé qué decirte, porque últimamente estoy muy con el disco de Quevedo, pero no sé si pega mucho en este tipo de podcast así un poco más relajado. Quevedo, gran literato. ¿Y tú, Javi? A ver, teniendo en cuenta que nos estás haciendo trabajar, creo que esto se puede decir, ¿no? Un 1 de mayo, Día del Trabajador,
Ujú. Pues, no sé, pues, igual Evaristo, el Apoya Records. Creo que va un poco con lo contracultural que supone estar aquí como esquiroles trabajando este sacro día. Venga, pues o viene Evaristo de LPR, gran equipo ciclista italiano, Sí, sí. o bien el Jesucristo García de Extremoduro. Olga, esta es la tarea. Colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas, o 40.000 mañanas que rigen la mano de Dios. ¿Cuánto dolor habrá que ver? ¿Cuántos golpes Questa edizione si decide alla volata, in una volata c'è anche il nostro Sonico Breve. Volvemos de este interludio probablemente rockero que ha colocado Olga. Y para empezar, la pregunta que a mí me mola haceros a los invitados. Laura, ¿en qué has estado liada últimamente, tía? O sea, ¿cuáles han sido tus ocupaciones este último par de semanas? Pues mira, la verdad que estos días estaba viendo como el recap típico de todo el mundo del mes de abril y yo dije, bueno, es que tendría tantas cosas que contar del mes de abril increíbles. Durante la Semana Santa estuve currando Tour de Flandes, preparando pues, las mejores clásicas de final de temporada. Me fui de viaje con una amiga a Oporto, volví en Oporto, me mandaron a Bulgaria la semana siguiente para ir a ver las etapas del Giro que van bueno, a recorrer por allí los 3 primeros días. Volví de Bulgaria, tenía más trabajo, más clásicas. Y ahora pues vengo de Asturias, de mi casa, de ver a mis padres porque me ven más por la tele que en persona, los pobres. Y entonces tenía que hacer una paradita técnica por allí antes de irme hoy a la vuelta. Así que solo hago y deshago maletas y paso por la lavandería, la verdad, últimamente. La lavandería, o sea, ¿no tienes lavadora en tu casa? Sí, sí tengo, pero tengo una lavandería justo al lado de mi casa y la verdad que es que ha sido todo un descubrimiento porque, de hecho, voy a decir a mi favor, puede parecer muy vago por mi parte, pero voy a decir a mi favor que he visto un artículo que dice que ahora mismo, tal cual está la energía y todo lo que está pasando en el mundo, es más económico lavar en la lavandería que en casa, pero no, lo hago prácticamente porque al final necesito la ropa de un día para otro, no tengo el armario de Amancio Ortega y necesito la maleta nueva para marchar otra vez. Ujú. Javi, ¿tú planchas o te planchan y buscas excusas baratas en torno al precio de la energía? Yo- o la opción C, no plancho ni me planchan. Yo No. voy por la vida como las cosas salen de la lavadora, pero eso sí tengo que confesar que yo sí uso la de casa. No he Ujú. descubierto aún la bondad También es verdad que no tengo ninguna cerca. Quizá no tengo la tentación ahí como para llevar mis cosas a la lavandería callejera. Ujú. A ver, yo he visto proliferar mucho las lavanderías y eso por los barrios, pero la explicación que yo había leído era que como hay tanto, sobre todo en las capitales, está empezando a haber tantos pisos que se alquilan por habitaciones y muchas veces las habitaciones no tienen derecho a lavadora o incluso a cocina. Por eso la gente necesita una lavandería, porque no puede lavar la ropa en casa. La excusa elitista de Laura no la había escuchado hasta ahora. Que no es elitista, en realidad lavo la ropa en casa y luego la seco en la secadora. Ujú. Vale, Puedes, vale, puedes vale. pensar de mí lo que quieras, yo necesito la ropa limpia para marchar otra vez, así que necesito rapidez, no, no me da tiempo a subir a tender. Yo pienso muy, muy, muy bien de ti. Javi, ¿tú en qué has estado liado últimamente? Yo he estado liado, simplemente. Esto es la historia de mi vida. Mira, como dice un buen amigo del ciclismo,
una de las personas más brillantes que conozco. Yo soy un aspirante a conocer todas las caras de la moneda. No sé si te suena esa frase, Fran. Y un petardo, pues en esas estamos, un poco viendo todos los lados de la industria, desde, tú lo sabes, pues, marcas de bicis por un lado, carreras por otro, parte más periodística por otro y nada, pues Sí, a la tope, verdad a que tope. estuviste en Flandes, ¿no? ¿Fue donde Estuve en estuviste? Flandes, sí, sí. Estuvo muy guay la cobertura que hiciste en Cycling Report de Flandes. Estuvo chulo, la verdad. Nos pudimos colar por ahí por todas las rendijas posibles, hablar con los protagonistas, con Van der Poel, con Remco, además, muy poquito después de acabar, también la previa. Bueno, fue una experiencia chula. De parte, era la primera vez que estaba en un monumento, incluso como aficionado. Y nada, la verdad que fue una gozada absoluta. Sí, sí. Una experiencia muy recomendable, tío. Y alguna cervecilla cayó, porque tampoco hemos venido Hombre, aquí a engañar a nadie ni a engañarnos a nosotros mismos. Estás en Bélgica, pues hay que cumplir, ¿no? Donde fueres, haz ujú. lo que vieres. Y alguna Sí. cayó también, También, como parte de la experiencia. claro, Vigo también tiene fama, ¿no? De cultura cervecera. ¿O Digo. Vigo? Vigo. Sí. Vigo Mortensen, ¿cómo Vigo? Ah, Viggo Mortensen tiene fama, tiene fama de cultura cervecera. No, pero pensando en que tanto Laura como yo vamos a estar esta noche en Vigo con la gente de la Vuelta Femenina y tal, que vamos a estar currando cada uno para Yo sus pienso cenar con historias. Alvariño, no sé con cerveza si lo vas a hacer tú, pero con Alvariño seguro. ¿Quién es A- a- Alvariño? ¿Algún colega tuyo gallego? Tío, ¿no sabes lo que es el Alvariño? Sí, que sí. Por Que me seguir estás diciendo, en me la misma estaba, línea de Viggo Mortensen, yo qué ya sé. me estaba ofendiendo, digo, por favor. A mí por Vigo solo me vienen a la cabeza muchas luces de colores Sí, y Yago Aspas, he de ser ya. sincero. Y, Ese orden. y Yago Aspas y muchas luces de colores se puede llevar a donde te quiera trasladar la imaginación, no solo a Abel Caballero y a las luces de Navidad. O sea que bueno, no conozco Vigo. Ya me Bueno, contaréis, me haréis exacto. vuestra reseña turístico-cultural. Te contaremos, te contaremos. Yo en Vigo una vez me quedé en un Airbnb que tenía piscina en el ático. Y era el Airbnb más Joder. barato, pero tenía piscina en el ático. Claro, luego veías la piscina y aquí. O sea, era de estas cosas que podía vivir ahí la rana que se convirtió en príncipe, pero bueno, era una piscina. A ver, yo os cuento, yo he estado esta semana, este fin de semana, he estado ahí en las Ardenas trabajando para ASO, haciendo flecha balona, Lieja Bastón Lieja, flecha balona que fue, o sea, fue para mí tremendamente aburrida, la masculina, que la que yo vi fue tremendamente aburrida, pero tuvo un final magnífico con Paul Seixas confirmando lo que quienes más confiaban en él imaginaban, y luego la Lieja Bastón Lieja, que es así, fue espectacular, del kilómetro cero al 259,5 hasta la línea de meta. Y con ese duelo entre Pogachar y Paul Seixas, que creo que, bueno, ahora me diréis vuestra opinión. Prefiero inhibirme de la mía. De momento, para lanzar el tema y ya entrar por fin en materia, que llevamos como 10 minutos hablando de lavandería y hablando de la ropa de Laura. Que es a lo que ha venido la gente, por Lo supuesto. Esto es siento. lo que quieren escuchar. Lo del Eh, ciclismo. sí, o sea, sí, ya de ciclismo ya lo sabemos todos. O sea, si estamos escuchando Claro. este podcast es porque ya sabes todo lo que necesitas de ciclismo. Bueno, hubo dos momentos donde yo estaba, que era el camión de comentarista en línea de meta. Hubo dos momentos donde la gente se vino arribísima. Uno fue la Redoute, ¿no? El momento en el que ataca a Tadej Pogačar, Paul Seixas sale a su rueda y logra mantenerla hasta toda la cima. Y el otro fue en la Gauche Faucon, que fue la cota en la que por fin, entre por fin porque le costó muchísimo esfuerzo, Pogačar logró librarse de la promesa francesa y ya Seixas claudicó y con la rodilla se definió la carrera. Ahí en esos dos momentos el rugido del público era espectacular en línea de meta, era como si estuviéramos en un estadio. ¿Vosotros con cuál os quedaríais? Laura, ¿tú cuál de los dos momentos te pareció más significativo, más bello? Yo me quedo con el primero, con la Redoute. Creo que era importante para todos ver si Paul Seixas seguía el ataque de Tadej. Era Ujú. como el momento que esperábamos de ver si, bueno, ese futuro que se augura para Paul Seixas se va a llevar adelante o no. Si tiene, a ver, es cierto que
a pesar de que lo consiguió, y incluso antes de la carrera, pensando en que podría seguirle un primer ataque, Tadej es mucho Tadej todavía, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención las declaraciones de Tadej diciendo que él se esperaba incluso o empezaba a pensar ya en un sprint con Paul Seixas en meta. Me parece bastante humilde por su parte, porque bueno, quedaba todavía la Roca de los Halcones y creo que es importante para él el hacer estas exhibiciones en solitario. Entonces me llamó bastante la atención que dijese eso justo después, no sé si por educación y respeto a Paul o qué, pero yo me quedo con el primer momento porque creo que todos, no voy a decir que tenemos muchas ganas, bueno, sí, tenemos muchas ganas de que a Tadej alguien le plantee un poco de batalla de manera más seria. Es cierto que estos años hemos convertido la dualidad de Tadej y Jonas, pero tiene que entrar gente nueva. Creo que es un corredor muy, 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 muy joven, pero que tiene como miedo al éxito, ¿sabes? Es como le da igual todo. Sí que es cierto que ahora se empieza a hablar de que la presión que hay a su alrededor le empieza a afectar un poco, o como que le empieza a cansar el tema. Sinceramente, porque creo que él tiene las decisiones claras, entonces estará harto de que se hable de él, pero tiene 19 años, o sea, yo los veo ya tan pequeños que digo, no sé cómo pueden gestionar esto. ¿Lo Totalmente. hablarán con el director o con su padre en casa desayunando, ¿sabes? Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Entonces Sí. yo me quedo con el primer momento y con darnos cuenta de que, bueno, poco a poco él irá mejorando también de cara a estar a la altura de Tadej o por lo menos intentarlo igual que los demás. Total, ¿cómo le cuentas a tus compañeros de clase, ¿no? Que están ahora empezando ADE en la universidad de la ciudad al lado? Le dices, pues es que no sé si irme al UAE porque me ofrecen un Bueno, huevo de perdona, pero pasta. es que Paul Seixas estaría en segundo de bachiller, ¿no? No, no, eso ¿O ya sería ya has primero de terminado? carrera. No sé, o igual sí, ¿Cuántos igual cursos estarías en primero de repetiste en el carrera. instituto? No, no, ninguno. Yo fui siempre al día, pero ahora mismo se me van las fechas. Sí, Sí, yo creo que sería la edad de primero de carrera, ¿no? En eso Francia es. sería, de hecho, y mira, igual De hecho, en sería Francia, segundo probablemente, ¿no? Al menos en España, porque cumple 20 años mm, en septiembre. Ah, entonces sí sería Pero primero de los carrera. cursos, claro, los cursos se hacen, al menos ya digo, la escolaridad en España es por año natural. ujú. Entonces, en el año en el que cumple 20 sería en una vida académica en la que no se repite, se va cumpliendo curso por año, sería segundo de carrera, si no estoy equivocado. Sí, y en Francia, sí es verdad que hacen. Pues esto si no me equivoco, ¿no? Porque al final, pues hablando con amigos, con hijos de amigos y tal, si no me equivoco, ellos sí tienen un año suplementario, el año de los 18 años, están todavía en el instituto, haciendo como una especie de preparación para la universidad, ¿no? Lo que es, bueno, pues como nuestro segundo bachillerato, que ya está en ciencias, letras y tal. Y creo que igual él sí está en el año de primero de carrera. Pero vamos, en todo caso son conversaciones, ¿no? Que te hacen ver hasta qué punto estamos hablando de un talento tremendamente precoz. Tú, Javi, hablando de esos momentos que decíamos antes, ¿no? Entre la Redoute y la Roca de los Halcones, ¿con cuál te quedas? Pues yo como Laura con el primero por eh, la fuerza simbólica e icónica que supone aguantarle los arreones al mejor corredor del mundo y al que probablemente sea el mejor de todos los tiempos en su terreno. Cuando la carretera se empina después de 230 kilómetros, con porcentajes de 2 dígitos, en el lugar en el que se ha ido solo rápidamente en las victorias anteriores que ha tenido en Lieja, salvo ese primer sprint de hace 5 años que parece que pertenezca al pleistoceno ciclista cuando estaba todavía por ahí Valverde con Michael Total, Woods y tal. total. Pero mira, se ha dicho mucho en estos años, ¿no? Sobre todo desde esta metamorfosis de Pogačar desde 2024, donde ha estado ha sido casi imbatible en cualquier terreno, que el que se arrima mucho al sol se acaba quemando. Se han hecho muchas analogías y metáforas sobre los ataques de Pogačar y los que le intentan seguir. Han salido en el póster muchísimos. Recuerdo, por ejemplo, a Ben O'Connor en el Giro, 15 segundos a rueda de Pogačar y a reventar. Y esto no lo habíamos visto, o lo habíamos visto solo en circunstancias que se pueden explicar más por el contexto incluso que por el nivel, que es Vingegaard en un puerto del Tour de Francia, en el contexto de carrera que Ujú. implica las 3 semanas del Tour, pero en un muro así lo habíamos visto muy, muy pocas veces, ni siquiera Van der Poel, hace unas semanas que hablábamos ahora de Flandes. Y ya solo por eso, y porque además lo haga
el heredero lo haga un crío de 19 años, que no tenemos aquí claro si tendría que estar en bachiller o en la universidad, joder, creo que nos lleva a otra dimensión y que por un momento incluso pensamos, bueno, es que no ha conseguido soltarlo en la Redoute, viene la Roca de los Halcones, ¿por qué no se va a retorcer como ha hecho en la Redoute y le va a aguantar hasta meta? Es que estábamos ante terreno desconocido, al menos en esta nueva versión de Pogačar que está durando ya más de 2 años. Pero bueno, le acabó soltando. Creo que todos sufrimos y sentimos el dolor de Seixas, esas caras al límite, pero el tío no solo no se despegaba, sino que acababa el arreón de Tadej, se sentaba y incluso le asomaba un poquito la rueda. Yo creo Sí, que sí. es eso lo que dice Laura, ese descaro, ese. No, no tiene ningún miedo al éxito y lo decía, tú estabas por allí, el sábado, el día previo a la carrera, yo estoy aquí para ganar y no lo decía como una declaración a la galería, sino que el chaval se lo cree y lo demuestra en cada carrera cada vez que se pone un dorsal. Entonces, estamos ante algo muy especial, probablemente el ciclista, el mejor ciclista que ha habido con esta edad, nunca, y vamos a ver, lo de después ya lo veremos, a mí me interesa lo de ahora y yo estoy flipando con este corredor. Claro, es que lo que decía Laura, no lo que decíais tanto Laura como Javi, del descaro. A mí otro detalle que me llamó poderosamente la atención y que me encantó fue que cooperó con Pogačar, que relevó con Pogačar. Una vez ya habían coronado la Redoute, estuvieron dando relevo y el propio Pogačar le preguntaron por esos relevos y dijo que eran relevos de verdad. Seixas decía, la alternativa era esconderme, que se enfadara, que la carrera empezara de nuevo y yo quería batirme de tú a tú. Y esas ganas, ¿no? Esa decisión, esa determinación para batirse de tú a tú con un Pogačar, creo que la hemos visto muy poquito, ¿no? Sobre todo muy poquito en los terrenos propicios para Pogačar. Digamos, para mí un Roubaix, un Flandes, no es equiparable porque ahí Tadej es pez fuera del agua, ¿no? Digamos, sus inmensas cualidades no corresponden exactamente con ese recorrido, con lo cual que un Van Aert le releve en Roubaix no es tan extraño. Y aún así, Van Aert se inhibió de relevarle en los últimos sectores de pavé de París-Roubaix para que no le soltara. ¿Tú, Laura, recuerdas o sea, cuál era el último duelo en el que recuerda a Pogačar encontrar a un rival a su altura? En la Amstel del año pasado. Fue la única vez que Tadej se fue solo y le cogieron por detrás, o que yo recuerde recientemente, Mm, Em, con Remco. Y ahí creo que el trabajo lo hizo Remco, evidentemente, es que el Moss iba con el gancho, pero aguantaba. Eh, em, el tema este de los relevos a mí me tiene un poco decepcionada ujú. con la gente, sinceramente. O sea, que ¿Sí? se A plantee la ver. peña que no tienen que relevar, me parece feo, tío, porque es que al final es algo, lo comentaba también con otros colegas, si no lo hiciesen, si Paul Seixas no hubiese relevado y hubiese llegado al final y por casualidad o por lo que fuese hubiese ganado a Tadej Pogačar en la Lieja Bastoña Lieja, hubiésemos criticado al niño con que si va a ganar así, pues qué bien le va a ir la carrera profesional. O sea, es algo que Ujú. siempre se ha criticado toda la vida y que además yo creo que achacarlo a personajes como Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Remco Evenepoel, es decir, las mejores figuras del pelotón, pedirles a ellos que son los que podrían estar cerca de ganar a Pogačar, o sea, los que están más cerca, ¿no? A la hora de ver el calendario, quienes se enfrentan a Pogačar de tú a tú, a veces ellos. Pedirles a esa gente que le ganen las carreras a Tadej sin colaborar con él, yo puedo entender. Además, con esto de los relevos, yo soy más de, yo paso al relevo. Que yo me esfuerce más o menos en mi relevo es otro tema. Es decir, sí que puedo entender lo que hizo Wout van Aert, de decir, colaboro contigo porque nos quedan 20 kilómetros, pero cuando me queden 5 y vea que me voy a tener que batir contigo en un sprint, ya voy a bajar la intensidad de esos relevos. Cuando yo Ujú. asegure 100% que voy a llegar contigo y que voy a tener la posibilidad de ganar la carrera, ya ahí puedo empezar a escaquearme. Pero creo que incluso Mathieu Van Der Poel lo dijo, creo que fue, no sé si fue en Flandes o en qué carrera fue, pero dijo, no me planteo no intentar ganar las carreras, es que o sea, les estamos pidiendo que corran a Marrategui, que es algo que se ha criticado toda la vida.
y ahora se lo estás pidiendo a los mejores corredores del pelotón, porque Tadej está y Pérez, ellos son los mejores corredores del pelotón, que no le den relevos porque es la única manera que tienen de ganarle. A esto voy a otro razonamiento. ¿Tú crees que Wout van Aert quisiera ganar una París-Roubaix, su París-Roubaix, y que todo el mundo le criticase por hacerlo de esa manera? Porque eso pasaría. O sea, por mucho que hubiese ganado a posteriori y que el cuento fuese súper feliz al final. A mí me parece como que no tiene sentido, que no es como la vidilla del ciclismo, esta de Pogačar. Vale, pues tú cuando vas detrás de Tadej Pogačar tienes que pensar en las 1000 maneras que puedes tener o no, o las que tiene él para intentar ganarlo. Pero hacer el acto feo, además, que Tadej siempre ha sido un corredor respetuoso, que siempre ha sido educado con sus rivales y creo que en ese sentido ha sido bastante señor durante toda su carrera. Hacerle un feo de intentar ganarle de esa manera al mejor corredor posiblemente de la historia, me parece que de puertas para afuera, por mucho que sea la táctica ideal o lo que muchos tendrían que llevar a cabo para intentar ganarle, me parece, o sea, es que no lo entiendo. No entiendo, o sea, sí entiendo cómo nos planteamos esta táctica, pero no entiendo cómo eh, la gente lo quiere tanto. Es decir, no le releves. Al final las grandes victorias vienen porque te enfrentas a los mejores rivales. Y si te encuentras en cabeza de carrera con Tadej Pogačar a falta de 30 kilómetros, sabes que tienes un 50%, bueno, 50 no, pero tienes un alto porcentaje de ganar, o por lo menos de ser segundo y tener una foto con el Tadej Pogačar en el podium. Tienes que jugar tus cartas, pero yo creo que esa no es la mejor opción, sinceramente. Para estos corredores, que si me pones a otro ciclista diferente de menos nivel o con no un alto nivel de victorias, igual te digo, no pases, evidentemente. Pero con este círculo de ciclistas, Mathieu, Wout, Remco, Paul, Jonas, ostras, estos sí tienen que colaborar porque se supone que ellos se creen, o sea, se creen no, pero se ven a la altura de intentar ganarle. No sé, está la cosa entre la mentalidad, la táctica, la figura. A mí es algo que no me cuadra para este tipo de ciclistas. ¿Tú cómo lo ves, Javi? Bueno, probablemente lo primero que hay que poner encima de la mesa es que incluso no pasando al relevo, lo normal es perder con Pogačar. Y, y luego va lo demás. El ciclismo ficción, el qué pasaría o qué hubiera pasado si en Flandes, por ejemplo, Van der Poel no le hubiera colaborado. Claro, cada carrera tiene su intrahistoria. Si en esa, por ejemplo, no le hubiera colaborado, quizá habría entrado por detrás Benepul, que llegó a estar a 5 o 6 segundos, se habría dibujado una carrera nueva. En el momento en el que Pogačar se hubiera marchado en solitario, habrían sido dos para perseguir y no cada uno por su cuenta. Yo creo que en el ciclismo cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer dentro de unas normas que están bastante bien definidas para intentar ganar. Y si para ganar tienes que, en eso no estoy nada de acuerdo con Laura, tienes que enfrentarte al mejor de la historia, quizás lo inteligente, incluso lo responsable, sea no colaborar o hacerlo como hizo Van Aert en Roubaix, cuando yo pueda, cuando a mí me interese. Y con las fuerzas que yo decida. Si vengo de estar asfixiado porque me has atacado en el único tramo que nos queda con algo de desnivel, yo necesito respirar, no te voy a pasar. Te pasaré cuando lo considere porque también me interesa que esto avance, que lleguemos al velódromo, porque además soy más rápido que tú. Y en el caso de Seixas tampoco lo criticaría. Sí que hay circunstancias que se han dado este año, y ya os he dicho una que es la de Van der Poel en Flandes, entendiendo que son campeones, entendiendo que a ellos les va mucho más que sumar un monumento más o no, que es el prestigio, que es incluso el legado de sus figuras. Pero, y entiendo que Seixas el otro día quisiera medirse, quisiera ver cuál es su nivel real. Su nivel real, ya lo sabemos, es uno de los 3 mejores ciclistas del mundo ahora mismo. Sin más. Sin mirar el DNI. Que no, ya no. Siendo impresionante, no me interesa que tenga 19 años. Es uno de los 2 o 3 mejores del mundo en estos momentos. Pero sí que es cierto que la táctica de irte con Pogačar y colaborarle ha conducido al fracaso a casi todo el que la ha aplicado. Bueno, con la valentía y la honradez, lo normal es que tengas un segundo puesto. Y con las críticas y un euro con 20, pues te dan un cortado y a lo mejor tienes un monumento. No lo sé, cada uno sabrá. Yo nunca, a diferencia de Laura, yo nunca me he puesto un dorsal. Quizá me condicione y me seque el hecho de verlo siempre como aficionado o ahora trabajando, pero yo creo que hay gente que está pagando más fantas de las debidas, sí.
Ujú. Es que ahí en ese aspecto, Javi, yo creo que has dado en una de las claves en este debate, que es que los que han competido y los que no, tenemos percepciones distintas de la competitividad por lo general, ¿no? Porque luego también existen personas que compiten, que compiten o que han competido y que consideran que efectivamente lo mejor cuando estás con Pogačar escapado es no pasar el relevo, porque cuando haces un análisis frío de la situación, tal y como le ocurrió a Vingegaard en la etapa de Troyes. ¿Os acordáis el año pasado, en la etapa de... ¿El año pasado o hace 2 años? En la etapa de Troyes del Tour de Francia, de los caminos de Viña. O sea, vamos, del Ujú. Esterrato, del Tour. Que en un Sí. momento dado se Que se fue con escaparon. Renko, ¿no? También. Exacto. Vale. Tadej, Remco y Sí. Jonas no pasó el relevo. Y también le ocurrió al propio Jonas con Remco en la Vuelta a Cataluña este año. Se fueron los dos y no pasó al relevo. Bueno, pues se ve que Jonas y o su equipo consideran que no pasar el relevo es la táctica más acertada y efectivamente, por ejemplo, en Cataluña les salió. Fue la táctica más acertada. Encima se cayó Renko, sí, sí. Claro, luego también, sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, más allá de que incluso sin la caída de Remco, fue la táctica más acertada porque así se aseguraron que Remco no le metía tiempo a Jonas, algo que en un mano a mano podría haber ocurrido. Pero sí es verdad, tío, que yo qué sé, que depende de cómo entiendas la competitividad. Para mí, la competitividad, precisamente esa valentía, esa honradez que tú comentabas, para mí es esencial. Yo qué sé, soy del Barça. Y ahora diréis, Joder. Negreira. No, pero es verdad, ¿no? A- Que lo abundando veo. en todo lo malo, ¿eh? No, pero yo lo veo así, ¿no? Yo veo el decir, hostia, pues yo creo que intentar competir con, con la máxima honradez posible. Hay momentos en los que físicamente es imposible pasar al relevo porque te llevan fuera de punto. Y hay otros momentos en los que no pasar al relevo, especulando o guardando para más adelante, creo que no es lo más honrado competitivamente hablando. Y que encima, hablando de campeones, como bien dice Laura, creo que a ellos se les pide algo más, ¿no? Digamos, yo no le pediría a un ciclista, vamos a llamar normal dentro de la élite, ¿no? Os pongo un ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza y no tengo ningún ánimo de faltar al respeto a este corredor. Michael Storer, del Tudor, ¿no? Un buen ciclista, ha ganado carreras importantes, pero no forma parte de ese grupo de los 7 mejores del mundo. Yo no le pediría a Michael Storer sí o sí que relevara con Tadej Pogačar después de aguantar en la Redoute. Sin embargo, a un Seixas, fíjate, sí que me agradó mucho y para mi gusto fue el detalle que acabó de meterle en el grupo de los campeones. ¿Sabes? A Mats Pedersen, por poner a otro tío, a otro nombre que yo incluyo en ese grupo de campeones, a Mats Pedersen nunca le va a ver racanear un relevo. También tengo que decir, perdón por interrumpirte, Fran, que No, yo no. matizo mucho esta teoría si estamos hablando de una clásica, gran clásica, monumento como los que acabamos de vivir, que si esto ocurre en el Tour. En el Tour me puedo plantear o puedo ver Mm, situaciones en las que matizaría lo que yo acabo de decir, ¿eh? O sea, que me refiero a que en el Tour hay más oportunidades, hay más días. O sea, sí, tu táctica puede ser otra totalmente distinta. sí. Em, o sea, mentalmente es como que no ves el final. Tú cuando estás en una carrera de un día y sabes que vas a llegar a la línea meta y que se termina, es como tienes que pensar más rápido, tienes que tomar decisiones más difíciles. Es como la rapidez mental a 180 pulsaciones, 200 es distinta. Entonces, si estamos hablando en un tour y tú a mí me dices que en un tour Jonas en la segunda semana o Paul o quien sea no se está encontrando bien o no tiene su mejor día y Tadej le está apretando, ese día igual no paso al relevo, aunque yo me Ujú. vea por cualquier lance de carrera con él por delante. Luego está el tema de, pues como hablabais ahora de Jonas y de Remco, vale, no tira conmigo, pero estoy en disposición de ya meterle tiempo a la gente, pero me da igual que me gane la etapa si luego me sprinta y me gana la etapa. O sea, no es la misma mentalidad sobre este Sí. debate en clásicas de un día y monumentos que en un tour o en una vuelta por etapas, por lo menos desde mi punto de vista. Ujú. Yo lo digo en el sentido de eh, que creo que para ellos es importante también el hecho de que cuando se miden a Pogačar tienen que medirse con todo. Es decir, como decíais ahora, De Paul quiere medirse al 100% para ver cuál es su nivel, pues para ver cuál es tu nivel respecto a Pogačar,
tienes que estar a su altura, no ir detrás de él aprovechándote, ¿sabes? Que no sé si es por el hecho de haber competido o no, no sé. También hay que tener en cuenta que ellos conviven en el pelotón mucho tiempo. Es decir, Eso es verdad. si tú hoy me puteas, mañana te voy a putear yo a ti. Entonces, eso puede ser peor. O sea, eso puede alimentar cosas terribles. Entonces, creo que entre esta clase de campeones va un poco más allá por eso, por el hecho de que se van a encontrar muchas veces en esas situaciones. Un día llegará el momento en el que Tadej esa diferencia ya no la tenga y vaya más justo. Igual estará ahí dentro de unos años el que no pasa el relevo, ¿sabes? O sea, Ujú. pero quería matizar un poco el No, no. momento clásicas, momento tour, o sea, creo que en unas clásicas yo no lo veo personalmente y es cierto que es un poco unpopular opinion por lo que he visto de repercusión de mi comentario en otros sitios también, ¿eh? Pero en un tour, pues bueno, es una táctica más larga, tienes que pensar más a largo plazo. Sí. No, Pero pero, es un poco... no, pero, Es mi razonamiento, ¿eh? No, no por una cuestión solo de caballerosidad que creo que también influye. ujú. Pero has visto, Javi, como lo que decía en la presentación del podcast, que si algo tiene Laura es criterio. Y creo que ahí es verdad que es un matiz Sin muy duda. importante. La diferencia, la riqueza táctica que tiene una gran vuelta, ¿no? Los días, bueno, no solo una gran vuelta, una vuelta por etapa en general, ¿no? El saber que al día siguiente se acaba en un final en alto, porque que es favorable a mí, como pensaría Jonas Vingegaard en Cataluña, porque te voy a relevar hoy en un terreno que es favorable a ti. ¿No? Tú al fin y al cabo me estás atacando. Voy a colaborar contigo en un ataque que va contra mí. Pues bueno, es verdad que son matices Has puesto un interesantes. ejemplo muy bueno, Fran, perdona, la etapa esta que decías del Esterrato, del Tour y tal. Bueno, es un tío que está fuera de su hábitat natural, que no tiene nada que ganar ahí. Al que le interesa que haya un reagrupamiento y que, de hecho, ellos cazan a la fuga, luego esa fuga, me acuerdo que se acaba jugando la etapa, que estaba por ahí Aramburu y tal. Eso es una circunstancia de carrera muy especial. Luego, yo pensando en otros, Tom Pidcock. Pidcock le ha pasado al relevo cada vez que se ha visto con Pogačar en los últimos 2 años. O sea, me acuerdo del año pasado Mm. en Strade Bianche, colabora como uno más. Luego Pogačar se mete el trastazo aquel en Sí, el en bancal, la curva en la izquierda, no me curva acuerdo dónde izquierda, fue. exacto. Ujú. Y después de esa experiencia, te vuelves a ver con él en una estrada y te vuelves a ver con él en San Remo 2 semanas más tarde y vuelve a pasar lo mismo. ¿Te va a putear después? Pues no lo sé, pero quizá resuelve la duda de que te puteo o no con un monumento en casa, ¿no? Si tienes la opción Ujú. de... sé que esto es mucho más difícil y aquí es donde de verdad está el matiz con los grandísimos campeones. Pedirle esto a Van Der Poel o Ujú. pedirle esto a Evenepoel sabiendo cómo son, cuál es su carácter, cómo han forjado sus leyendas y sus palmareses, que es a través de ataques de un rango grandísimo, exhibiciones en solitario, ser los mejores de sus terrenos. Claro, pedírselo a estos es mucho más complicado. No pedírselo a los demás, a todos los demás, es casi una negligencia. Yo me pongo en el lugar de esos equipos, de esos staff, de esos managers. Yo no te pido que salgas en la foto del podio con nadie, yo te pido ganar o al menos que juegues, que maximices tus posibilidades a través de la riqueza táctica que ofrece una clásica. Siendo muy difícil, incluso así, ganar a un tío como Pogachar. Pero bueno, Total. Tío, antes has utilizado una expresión que me encanta. Laura, ¿tú has escuchado que ha dicho Javi salir en el póster? ¿Sí? ¿Sabe de dónde viene esa expresión? ¿No? No, lo dice, o Cuéntame. sea, es que me parece la hostia, tío, y vamos, perdón por el lenguaje, pero me parece una expresión increíble. Viene de que en su momento, ¿no? Cuando estaban las revistas a tope, la revista de baloncesto que venía con su póster central, y el póster central solía ser normalmente un jugador haciendo un mate, ¿no? Imagínate, pues en aquella época, pues Shaquille O'Neal, ¿no? Un pivot dominante haciendo un mate. Y siempre salía junto a él en el póster su defensor, el que había intentado hacerle un tapón, pero no había podido. Y eso en la NBA, en el argot de la NBA, pasó al acervo con el verbo posterizar. eso es. Eso Y es es. que me parece una expresión increíble. Ha habido mucho Mm. posterizado en estos 3 años y Sí. para mí Seixas no entra en esa categoría, precisamente No. porque le consigue aguantar lo que no había hecho nunca nadie y ponerse a prueba ante el mejor.
Y por un momento, mira, no sé quién lo decía en Twitter, me saben fatal no citar, pero es que no me acuerdo. Decía, por un momento se han tambaleado los cimientos del ciclismo. Claro, Sí. vamos a hacer la del ciclismo ficción de nuevo, que es, imagínate que en la Roca de los Halcones, que le quedaban 600 metros, también le consigue aguantar. Llegamos a ese sprint. Si por lo que sea le gana, claro, todas las jerarquías y las estructuras mentales y de poder que tenemos dentro del ciclismo nos cambian, aunque sea mentira, aunque sea una muestra que no se pueda replicar luego en un tour, en otros contextos. Estuvimos muy Sí. cerca de que cayera el imperio bizantino, pero bueno, de momento sigue en pie. Totalmente. Es que dijo una cosa Tadej Pogačar, ¿no? En la rueda de prensa posterior a la carrera que quería traer como tema de discusión, ¿vale? La pregunta era que qué suponía para él que, que apareciera un ciclista como Tadej Pogačar a su lado, que si podía ser una fuente de motivación de cara a seguir compitiendo y entrenando. Y curiosamente, Pogačar, que es un corredor que por lo general en rueda de prensa suele pensar sus respuestas, aquí lo hizo de nuevo, ¿no? Lo hizo y pensó, estuvo 5 segundos diciendo, yes. ¿No? Dijo que tener a Paul Seixas a este nivel con 19 años iba a ser una fuente de motivación tanto para él como para el resto de mejores ciclistas del mundo a la hora de intentar seguir progresando. Estoy leyéndola, ¿vale? Estoy leyéndola literalmente de mis notas en inglés. Solo tiene 19 años y normalmente los ciclistas llegamos a nuestra madurez con 26 o 28. Así que vamos a tener que seguir trabajando duro si queremos seguir consiguiendo victorias antes de que él llegue a su máximo potencial y nos haga pedazos a todos, ¿no? Literalmente dijo, before he destroys everybody. Sé que de aquí en adelante va a ser más y más difícil ganar carreras. Ya llevo un tiempo consiguiendo muchas victorias y no voy a rejuvenecer, o sea, voy a seguir envejeciendo. Es una cuestión de tiempo antes de que mi carrera se apague. Eso fue más o menos lo que dijo Tadej Pogačar literalmente, ¿vale? Em, no he podido ver vuestras caras porque estaba leyéndolo en Google Docs. Espero que no hayan sido caras de aburrimiento, sino de fascinación. Y lo mismo Es para... imposible aburrirse No nos aburrimos escuchándote a contigo ti. nunca. Claro. Espero que los oyentes tampoco. Laura, ¿tú qué crees que va a suponer Paul Seixas para Tadej Pogačar? Un rival muy duro en los próximos años. Además, yo creo que el que más preocupado debería estar es Jonas. De hecho, hemos visto en los últimos dos tours que como siempre se dice, todos los grandes líderes pasan un día malo en el tour, los días malos de Jonas son mucho peores. Es decir, le hemos visto perder verdaderas minutadas y es un poco lo que le debería preocupar. Ahora tenemos que ver cómo es el día malo de Paul Seixas en el próximo tour, si es que va, que es otro tema de conversación. Pero estoy, o sea, evidentemente muy de acuerdo con lo que dice Tadej. Él ahora yo creo que tiene 27. Bueno, pues estará en el momento de empezar a ver cuánto más puede mejorar Tadej Pogačar. Es decir, ¿Cuánto más? no sé si estamos viendo cómo esa diferencia se mantiene o ya no crece tanto como crecía entre los 24 y los 25, que veíamos que Tadej cada vez atacaba primero, que sacaba más minutada en una carrera. Yo creo que a Tadej le quedan todavía, si él quiere, que yo soy de las que dice que Tadej se va a retirar muy pronto. En cuanto consiga el sexto, yo creo que se baja de la bici, es decir, Tanto Javi como yo estamos asintiendo a las palabras es de Laura. que yo creo que Tadej, el mayor problema que tiene ahora es que está harto, pero harto de la vida mediática que supone su posición en el mundo del ciclismo, pero muy harto. Es decir, el hastío con el que se le ve en las carreras, no siempre, él suele ser muy educado, como ya dije antes, pero tener que hacer 30.000 entrevistas, el que te quieran hacer reportajes, solicitudes, el videíto, todo el mundo mirándote todo el tiempo, él ya lo lleva mal y se le nota un montón y lo ha manifestado en alguna ocasión. Respecto a lo que me preguntabas de Seixas,
eh, hay que ver primero cómo sale Seixas. Es decir, ahora ya nos ha demostrado que puede ser una gran estrella. De aquí a esa edad de maduración que decía Tadej, quedan todavía 8 años, señores. 8 años, o sea que son Ya muchos, ¿eh? ves. Sí, sí. ¿Cuánto puede mejorar Paul Seixas en 8 años? Esa también es otra duda. Entonces, creo que va a ser próximamente su mayor rival en grandes vueltas, te diría. En clásicas depende de ya cómo quieran avanzar cada uno, que vemos que cada año el calendario cambia en función de objetivos, pero seguramente se convierta en, no sé si incluso por delante de Jonas. Es que, claro, Jonas va un poco por un calendario alternativo y nunca lo vemos compararse con los demás, entonces es como un poco ¿Verdad? incógnita. Ahora todo el mundo, o sea, sí, está muy fuerte y se le ha visto muy fuerte en las pocas carreras que ha competido, pero no sabemos en comparación con los que se va a ver en el Tour cómo es esa fortaleza. Entonces, para Tadej creo que es una motivación. Otras grandes estrellas del deporte, Messi y Cristiano, siempre han dicho que ellos se retroalimentaban el uno al otro para ser mejores. Rafa y Roger, Alcaraz y Sinner, es decir, son dualidades que se han hecho mejorar unos a otros toda la vida y que en el caso del ciclismo, dependiendo del escenario, Tadej siempre tiene un gran rival por el que mantener el listón ahí arriba. Interesante. ¿Y tú qué respuesta darías a esa pregunta, Javi? ¿Qué puede suponer Paul Seixas para Tadej Pogačar? Bueno, pues seguro que una motivación y que hay un punto, pues justo lo que decía ahora Laura, de retroalimentación entre los mejores y más con un tipo que ha estado dominando este deporte en los últimos 3 años y que cuando empezó esta nueva versión de Pogačar ya era el mejor, ya tenía 2 Tours de Francia, ya tenía un palmarés espectacular. Y más en el contexto de, pues, decías que sentíamos los dos, con esos signos de agotamiento que ha ido proyectando en el Tour. La última semana del Tour fue muy evidente que él no quería estar allí, más allá de que Fue tremendo, fue tuviera tremendo. molestias en la rodilla. Esa declaración por Milán-San Remo de este año de yo aquí solo vuelvo a comer focaccia, que luego volverá y luego competirá y luego dirá, pues yo iba aquí ya la he ganado, no, no, vuelvo a probar porque no me cuesta un gran trabajo. La de París-Roubaix, ¿volverás? Entrevista post carrera. Pues no lo sé ahora mismo. Sí, Mm. Tadej, volverás, pero esa falta de ilusión de un tío que nos ha demostrado carrera a carrera que le encanta el ciclismo, o al menos que le ha encantado por la forma de atacar, por la forma de afrontar retos que tienen una dimensión histórica. eh, Hombre, yo creo que la aparición de Seixas es una motivación, sin duda, el saber, el que te aprieten las tuercas, el tener que cumplir ahora con esos checks que te faltan, el ser el tío con más mundiales, con más Tours de Francia, con más Liejas, Flandes, que algunos de estos récords ya los tiene, otros están en proceso. Eh, el tener todos los monumentos, todas las grandes vueltas, pues que aparezca Seixas. Y mira, y así, de paso, se cierra el debate más insoportable del ciclismo, que es el de si este deporte es aburrido por la existencia y la dominación de Pogachar. Bueno, pues ya tenemos ahí a uno que se le acerca o que se le acerca bastante, con 19 años, con la narrativa de que encima es el tipo francés, después de un país que lleva 40 años sin ganar el Tour. Es la gran mentira de nuestro tiempo, pero al menos nos dejan de dar la matraca con esa, con la de que el ciclismo es aburrido. Claro, pero es que y en todos los deportes ocurre, ¿no? Que son dominaciones que precisamente, digamos, hay un arco narrativo, hay un momento en el que, yo qué sé, pues los Chicago Bulls ganan el tercer anillo y que dices, "Uf", ¿sabes? Y que a lo mejor ya habría gente que estaría aburrida o cansada, pero es que precisamente que ocurra esa dominación es lo que después da paso a este momento en el que irrumpe un Paul Seixas y fíjate, ¿no? Yo la respuesta que yo tenía en mente para mi propia pregunta, ¿no? ¿Qué supondrá Seixas para Tadej Pogačar? Digo, pues es que igual es quien le destrona. Es que igual es quien le destrona, ¿no? Y si Seixas destrona a Pogačar, será algo grandioso por quién ha sido Pogačar. Y por quién es Pogačar. Y por lo que ha hecho Tadej Pogačar estos 2, 3 años. Si Tadej Pogačar tuviera, digamos, o sea, si Tadej Pogačar quisiera optimizar su número de victorias, ¿no? Y quisiera llegar a hacer un palmarés histórico brutal, ¿no? Al estilo de Merckx, ¿no? Retirarse con 700 y pico victorias. Fíjate, la receta la estamos viendo esta semana en Romandía. Aibar Romandía no ganó el prólogo, porque un prólogo son X minutos y se encontró a Dorian Godon, que es un ciclista
increíble, es un ciclista impresionante, de estos corredores que yo flipo con su trayectoria vital, que no sé si la conocéis, ¿no? Que Que estuvo te- que era fisio, que Estudiaba está en estudiando fisio Girona, ¿no? en En Vigo. Girona. Sí, sí, sí. Efectivamente, ¿no? Un tío que ha sido fisioterapeuta y ciclista profesional durante un tiempo, que ahora que ya es pro del todo, ha explotado a nivel de vatio en los 2, 3 últimos años y es ahora mismo competitivo en un abanico de carreras amplísimo. Total, se encuentra a Godón, le gana el primer día a Godón en el prólogo, pero oye, ayer fue Tadej quien en su terreno se impuso a Godón, ¿no? En una llegada reducida Sí, que es sí. la mejor. Bueno, Tadej Pogačar, si quisiera simplemente optimizar el número de victorias, lo tendría muy fácil. Porque si corriera 80 días al año y siempre con la mentalidad de ganar, seguramente ganaría 50, ¿no? O sea, Fácil. fácil. Y si él quisiera simplemente acumular números de grandes vueltas, él podría llevar 3 o 4 años corriendo 2 grandes al año y ganándolas ambas, ¿no? Giro Tour un año, Tour y vuelta a otro. Pam, 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 pam. Y acabo mi carrera deportiva y he ganado 18 grandes vueltas. Podría, Tadej Pogačar. Sin embargo, ¿qué ha hecho? Ha mirado a ese terreno que es el menos propicio para él. Se ha ido a las clásicas. Y ahí es donde está empezando a marcar unos récords que asustan. Que hice la tabla histórica de victorias en monumento y tal antes de París-Roubaix y me quedé flipando de ver el lugar que ocupa ya Tadej Pogačar en la historia del ciclismo. Que realmente ya solo compite con Merckx a nivel histórico. Que no hay otro. Que es que no hay otro que se pueda comparar a Tadej Pogačar en las clásicas. Pero es que luego a nivel Tour de Francia, porque es verdad que en Giro y Vuelta no se ha prodigado tanto, también está llegando a unas alturas que este verano, si gana su quinto, que igual ya es el mejor ciclista de la historia en el Tour, ¿no? Es alucinante. Todo eso está de Pogachar. Y resulta que ha nacido un chavalito francés que igual lo destrona. Que igual este verano o el próximo le ganan el Tour de Francia. Hablando de Paul Seixas y el Tour de Francia. Le preguntaron en Lieja que si iba a correr el Tour y él dijo que esta semana tendrían una conversación con el equipo en torno a ello, ¿no? Se reunían con el equipo y tomarían una decisión. Todavía no ha trascendido, al menos que yo sepa. Lo mismo ahora mientras estamos grabando está en Twitter, alguien ha dado la exclusiva ya y Suele pasar. estamos, sí, sí, ya estamos desactualizados. Pero ¿vosotros creéis que Paul Seixas va a correr el Tour de Francia? Yo creo que sí, 100%. Ay, ¿Y pero tú, Javi? ¿hay alguna posibilidad de que no lo corra? Sí, ¿eh? Es que, a ver. Mira, yo eh, creo dos cosas. Una, que se va a quedar en el Decathlon, Ujú. pero por si no se queda, este año va. Hombre, que si va al Tour, ¿no? El equipo le va a decir, prepárate, que vas. O sea, ya no solo porque la gente lo pida, sino porque además es, creo que un poco la naturaleza también con la que fue Aleja. Quiero probarme, quiero ganar, quiero ver qué pasa. ¿Va a ir al Tour con 19 años? Yo creo que sí, yo creo que es de recibo, ¿no? Que lo intente y que vaya cogiendo esa experiencia que también es necesaria para el Tour. Yo no digo que si va, es probable que pueda estar entre los 5 primeros y entre los 3 también, pero tiene 19 años, o sea, en ese sentido también intento poner un poco el pie en el freno, es decir, tiene 19 años, pueden pasar muchas cosas, un Tour son 3 semanas, es la primera vez que hace 3 semanas. Puede ser Paul Seixas, buenísimo, estrella de futuro, pero hay que poner todos estos factores sobre la mesa también, a pesar de las ganas que tenemos de que se enfrente a Tadej en el Tour. Pero sí, yo creo que va, seguramente. ¿Y tú, Javi? Seguro, seguro. O sea, no hay otra posibilidad. Eso no quiere decir, como dice Laura, que vaya y lo vaya a competir o lo vaya a ganar. De hecho, o sea, Paul Seixas será el heredero de Pogačar. Pues, hombre, la lógica hoy te invita a pensar que sí, que precisamente porque nunca hemos visto una irrupción como esta en un adolescente, por las cosas que está haciendo ya, por cómo llega a una carrera como Chulia y la arrasa, la domina como si estuviera corriendo contra juvenil. O sea, por todo, por aguantar el otro día en la Redoute ante un ataque termonuclear de Pogačar. Pocas veces hemos visto esto, pero
las progresiones en el ciclismo no siempre son exponenciales. Yo no sé si con 28 años va a estar quemado, si va a haber un punto en el que se estanque, si... Hombre, todo lo que hemos visto nos invita a pensar que no, que va a seguir mejorando y mucho, porque encima tiene capacidad contrarreloj, porque encima es un corredor explosivo, porque encima, a priori, estamos ante algo inédito, pero que va a ir al Tour. Es que, ¿cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir? Yo ya digo, no me interesa tanto que vaya a ser Paul Seixas con la edad de Pogachar, porque de aquí a 8 años, pues ya veremos dónde estamos todos. Pero hoy es uno de los mejores corredores del mundo y encima es francés, corriendo para un equipo francés. Por lo que no creo que no hay otra opción, no hay otro encaje en el puzzle que verle en Barcelona el 4 de julio. Ujú. Fíjate, yo aquí os doy mi opinión, ¿no? Y sobre todo la evolución de mi opinión. Antes de vuelta al País Vasco, yo tenía la impresión siguiente, como estábamos con tantas conversaciones en torno a su contrato para años posteriores y tal, ¿no? Yo me decía a mí mismo, igual Decathlon utiliza el Tour de Francia como arma de negociación, ¿no? Y dicen, bueno, si quieres ir al Tour, renueva, que eso es algo que se ha hecho toda la vida con todo tipo de corredores, ¿no? Me imaginaba eso. Sin embargo, ya tengo la sensación que ya después de País Vasco ya me da la sensación de decir, wow, han cambiado las tornas y ya con esto de Flecha y Lieja me parece clarísimo. Ya sí depende total y absolutamente de lo que quiera Paul Seixas. Porque ya para Decathlon no alinearle en el Tour por cuestión empresarial sería perder. Porque Paul Ujú. Seixas, pase lo que pase, va a ser el protagonista de toda la anticipación al Tour de toda la anticipación, de toda Toda la la previa, todo. aproximación, sí, Sí, toda la sí. previa, esa es la palabra, gracias, tío. De toda la previa del Tour de Francia, pase lo que pase. Y seguramente, si se mantiene la pelea por la general, va a ser el gran protagonista junto a Tadej Pogacar, que es lógicamente el favorito y tal. También os digo, con 19 años, si hay un Tour de Francia para que Paul Seixas vaya y acabe el 15, penando e intentando meterse en una fuga, y es este. ¿No? Me refiero Total. con esta edad y tal. Y un argumento para que se quede en Decathlon. El nivel del equipo en estas últimas carreras, del bloque en torno a Seixas, ha sido muy apreciable. Quiero decir, o sea, Leo Visieux, Jordan Labrosse, Antoine Lot, Stan de Wolf, Johannes Staunemitted incluso, han dado un nivel muy bueno que hace pensar que si Paul Seixas es candidato firme a ganar el Tour de Francia en 2027, tiene equipo para hacerlo. Y luego encima se supone, ¿no? Que viene Pavel Sivakov el año que viene, o sea, se A van a reforzar. Richie Telo, que fue un fichaje muy Sí, importante. efectivamente, Richitelo es otro tío que puede ser un argumento en un momento dado importante para Seixas, ¿no? Pague Pantre. O sea, que hay motivos Sí, para que sí. él se quede. Bueno, en este podcast, Javi y Laura, hay dos temas de los que nos encanta hablar. Uno es Paul Seixas, el otro es Andorra y un tema que ha habido pero que siempre al final se nos acaba el tiempo y no nos da tiempo a hablar. Así que bueno, ya en la próxima edición, ya con Pau Millán, hablaremos del tema de Andorra aquí en Volata Podcast, pero no podemos cerrar esta edición sin hablar de la Vuelta Femenina bycarrefour.es que no se nos olvide. No, sin hablar de la vuelta femenina, Laura y yo vamos a estar sobre el terreno, Javi va a estar desde las teclas también cubriéndola. Javi, ¿tú qué esperas de la carrera, tío? Bueno, es una carrera que creo que va a estar muy igualada, porque va a llegar a las dos etapas decisivas, las dos etapas de montaña de Murazos, muy apretada. Entonces, el hecho de que se concentre la dureza en esas últimas dos etapas y la ausencia de Bollering, creo que lo que nos dan es un escenario mucho más abierto que el que vimos el año pasado, por ejemplo, con Reuser y Van der Breggen y tal, frente a Bollering. Eso por un lado, y luego a nivel favoritas sí tengo muchas ganas por ver cuál es el nivel real de Pauline. Porque las demás ya sabemos dónde están, ya sabemos lo que es Casia y dónde está, ya sabemos lo que se esquivan, ya sabemos más o menos las rivales que va a tener, sabemos qué se puede esperar de ellas. Pero la temporada de Pauline es lo que me genera más dudas, porque en unas condiciones idóneas y de preparación sería la favorita.
No sé si lo es y no sé si va a tener la superioridad que tuvo en el Tour, porque no lo ha demostrado. La poca muestra de competición que tenemos de ella de momento en 2026. Pero bueno, el recorrido creo que es un poco limitante, que nos va a dejar una carrera muy apretada y muy emocionante hasta el final, pero al que quizá le falte alguna variante táctica o de media montaña pura que, que al menos nos vaya arrojando algo de luz hasta que llegue el Angliru y vaya al menos despejando incógnitas sobre quién está de verdad y quién no. Pero bueno, al menos la emoción la vamos a tener seguro, eso sí. Me encanta que tengamos unas opiniones totalmente contrapuestas. Bueno, sobre Pauline Ferrand-Prévot, decir que ella ha afirmado, ¿no? Antes de la vuelta, que nota que le falta explosividad, pero que en puertos largos está a un nivel similar al año pasado. Eso es lo que ella ha dicho. Será interesante comprobarlo. El recorrido consiste en 4 etapas primero en Galicia, ¿no? Que es siempre un terreno embrujado, ¿no? Mucho sube y baja y tal. Después, quinta etapa entre... No me acuerdo si era entre León y Astorga o entre Astorga y León, fíjate, no me acuerdo en qué... León, Leona León Astorga. Astorga. No León Justo tiene, Astorga. lo, Ujú. lo tengo aquí delante. Sí, sí, va a ser una etapa bastante simbólica porque es el año Gaudí y se unen dos de las ciudades. O sea, Gaudí solo proyectó edificios en 3 lugares fuera de Cataluña. Uno es Comillas, donde está el Capricho. ¿Lo habéis visitado vosotros alguna vez, el Capricho de ¿No? Comillas? sí, yo sí. Es alucinante, ¿verdad? Es muy bonito, sí, sí. Y además es que parece una casa como de otro mundo, tío. Me encanta, a mí me da la sensación de que estuviera dentro del sueño de alguien, más que dentro de una Sí, casa real. es muy bonito. Yo os recomiendo ir a verlo porque además, comillas, en todo lo que viene siendo el pueblo, la vida que hay allí es súper guay. Así que sí, yo recomiendo ir a verlo. Yo estuve un par de veces. Además, en comillas, también está la peor churrería de España. O sea, es la peor churrería de España según Google Maps. Y Sí. fuimos mi pareja de la época y yo a probarlo por gusto y efectivamente era terrible, tío. O sea, eran churros, no eran churros ni congelados, era decir, tío, pero si es que, o sea, hay que currárselo mucho para hacer tan mal los churros, tan mal el chocolate y para que el servicio sea tan pésimo. O sea, imagino que ya habrán cambiado de gestión o no, ¿O porque no? la churrería sigue estando llena, ¿no? O sea, imagino que Me, por turistas como nosotros. me encanta que hayamos pasado de Gaudí y de maravillas A churros. arquitectónicas a churrerías. A churrerías. Eh, Bueno, no. Este es Gaudí, el, Gaudí. este es el Gaudí Fran no. Reyes del que yo me enamoré. Bueno, la etapa Gaudí, quinta etapa entre León y Astorga. Y después vienen dos finales en Les Praeres y en el Angliru, finales en alto de mucha entidad, particularmente el Angliru, lógicamente, con toda la leyenda que lleva aparejada. Laura, ¿tú coincides con Javi? ¿Tú crees que la presencia de esas dos etapas finales, con esos dos grandes puertos finales, va a condicionar mucho el desarrollo de la carrera? Por supuesto que sí. Yo sobre el recorrido tengo una opinión bastante crítica. No me gusta. Lo siento ¿No mucho. te gusta? No me Ajá. gusta. No quiero ser súper hater, pero en el desarrollo del ciclismo femenino y lo que estamos viendo en los últimos años, a la vuelta le queda bastante por hacer, pero bastante, bastante. Partiendo por los días, no son 9, el Giro y el Tour son 9. Según la UCI Internacional, y esto lo he hablado por correo con gente de la UCI, se les obligaba a las carreras a tener 9 días ya para que todas tuviesen el mismo formato. A la vuelta se le ha dado permiso para que no fuese así. Y luego el recorrido en sí, las etapas al sprint de Galicia ni son para sprints puras, ni son para sprint. O sea, los que hemos estado en Galicia, aunque sea de vacaciones, ya sabemos que allí no hay llano. Es decir, hay un mix de corredoras en la start list porque las etapas no son las previas, voy a decir, las otras son para escaladoras, evidentemente, pero las 4 primeras etapas no sabrías muy bien qué va a pasar ahí. Hay gente que dice, ¿por qué no viene Lorena Vives? Porque no se sabe muy bien si Lorena Vives podría hacer algo ahí. O sea, en el sentido de un sprint puro. Porque Lorena Vives sabemos que podría ganar las 4 si se lo propone, pero o sea, me gustaría que tuviese un poco más de claridad. De hecho, ya no está ni la famosa contrarreloj por equipos de la Vuelta, que es casi seña de identidad, también ha desaparecido este año. Entonces, esa primera parte de la carrera, yo creo que van a haber 2 bloques en cada equipo que tenga la posibilidad de disputarlas, que es
una líder con 3 o 4 gregaria, o 2 o 3, vamos a decir, para intentar ganar las primeras etapas, y el resto del equipo a reservar y a gastar lo menos posible porque tenemos que salir el viernes y el sábado a ganar la vuelta. Entonces, creo que así se van a dividir los equipos, por lo menos el Visma, que ahora que hablábamos de Polín, 100% lo van a hacer así porque además traen casi el mismo formato. También es cierto que la carrera se va a decidir en el Angliru y el Angliru no es una carrera en la que el trabajo de equipo sea notorio, es decir, ahí tú empiezas y hasta arriba como puedas. Entonces, es una carrera que tácticamente yo creo que para los equipos ha tenido que ser súper difícil de plantear porque dices, ¿qué corredoras llevo? Las sprinters, es que tampoco vamos a ver sprint puros. Escaladoras seguro, porque claro, vamos a tener que subir el Angliru, pero es un poco, está ahí como, la primera parte de la carrera está como un poco en tierra de nadie. Y entonces, ¿qué me trae eso? Que podemos ver victorias, vamos a decir, sorprendentes de gente que no estamos quizás acostumbrados a ver. Eso también puede ser bueno. Y en cuanto al general, yo tengo una intuición con Anna van der Breggen bastante grande desde la Lieja, no sé por qué. Y si no es Anna van der Breggen, yo creo que vamos a tener un cambio generacional ganadora y vamos a ver una corredora muy, muy joven ganando la vuelta. ¿En quién piensas? Interesante. Ujú. Pues tengo 2 nombres y no me extrañaría que incluso estuviesen en el podio, que son Isabella Holgren y Paula Blasi. Uh, hostia. ¿Qué te imaginas tú haciendo a Paula Blasi y a Mavi García, Javi? Hombre, Paula está en el momento de su vida. O sea, es evidente por cómo ganó la Amstel esa mezcla de inteligencia, intuición, saber leer la carrera, como la fortaleza pura y dura de un monumento como Lieja, que tanto en la masculina como en la femenina. Lieja y Flandes son carreras que te acaban poniendo en tu sitio. Donde, por supuesto, siempre en cualquier carrera profesional hay margen para la táctica, pero estas dos carreras, estos dos monumentos, te colocan en tu nivel y ella está entre las 5 o 6 mejores corredoras del pelotón. Ahora mismo es un poco lo que decíamos de Seixas en su nivel y en su contexto. Aquí ya no hay un aprovechamiento de carrera, un soy la tapada, un me voy con bien que la reviento y luego hay dudas por detrás, ¿no? Es que su nivel es estar en la élite más absoluta del ciclismo femenino. Entonces, yo sí me imagino a Blasi disputando la general, ¿por qué no? Es que ahora mismo nos ha demostrado que tiene ese nivel. Mavi es distinto por la carrera, por la edad y porque creo que su rol, bien ayudando, bien incluso en esas etapas como la de A Coruña, que sí que son un poco más de media montaña dentro de la indefinición que decía Laura, verla como la vimos el año pasado, intentando cazar como en el Tour de Francia, pues, quizás sea un rol que a estas alturas de su vida se le adapte más y mejor. Pero sí, sí veo a Blasi entre las favoritas a estar en el podio, sin duda. Ujú. Yo veo a las dos, tanto a Masi, a Blasi, tanto a Masi como a Blavi, tanto a, tanto a Mavi como a Blasi yo las veo favorita y candidata. A Mavi porque tengo la sensación de que está ya en un momento de su vida deportiva, que está ya en el bonus track, está disfrutando. Se ha preparado, lleva con la vuelta femenina en mente meses y creo que va a llegar en todo lo suyo. Que si no la elimina la meteorología, ¿no? Si no hubiera una meteorología excesivamente hostil, creo que puede estar muy adelante. Y Paula efectivamente llega con un momento de inspiración tremendo. Yo, chicos, la verdad es que yo sí me imagino una vuelta bastante movida y competida desde la primera etapa. Creo que hay equipos que llevan varias bazas y tal y que van a jugarla, ¿no? Por ejemplo, el Lidl Trek, sin ir más lejos, el FDJ Suez, yo los veo intentando que que haya movimiento para que la general se seleccione o para que sus líderes cojan un minutito, medio minutito con respecto a las demás y cojan una posición de superioridad. Y echo de menos en el recorrido, como ha dicho Laura, echo de menos en el recorrido la crono por equipo. No tanto porque Yo no, considere... ¿eh? O sea, yo he ¿Tú dicho que la no? han quitado, pero yo no la he hecho de menos para No la echo de nada. menos, vale. Abra- Yo sí la echo abrázame, de... abrázame, Laura. No, 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 yo, tío. yo Que la si echo de hay... menos y No, no no porque las... crea... Estoy no, cansado de las cronos por equipos, tío. yo no Estoy muy creo... cansado. Yo no creo que le aporte gran cosa a la carrera, sinceramente, ¿no? Yo creo que narrativamente no aporta gran cosa a la carrera, pero sí que le aportaba identidad. Que era la identidad, es decir, la vuelta femenina es la gran vuelta de las 3 grandes vueltas, la que tiene una crono por equipo y empieza con ella. Ese es el punto de vista del que la echo de menos. Luego ya que le aporte,
no creo que le aporte gran cosa, porque al final también eran cronos por equipos de 20-25 kilómetros, donde la diferencia entre los principales equipos, entre el primero y el último de los grandes equipos, era 1 minuto. Y 1 minuto tampoco es gran cosa cuando tiene el Angliru el último día, que en el Angliru vamos a ver minutadas. En el Angliru entre la primera ciclista y la 10ª va a haber 4 minutos fácilmente, ¿no? Sí, sí. Lo que decías claro, estaría bien definir los territorios. A veces confundimos identidad con autocomplacencia. El hecho de que tú hayas hecho siempre algo o estés acostumbrado a un tipo de recorridos y el de hecho de tener, por ejemplo, aquí 2 muros, el Espraeres y el Angliru, nos puede llevar a pensar que estás en un camino. Y a mí las cronos por equipos no me aportan demasiado, pero sí he hecho en falta una crono individual. Quiero decir, a modo prólogo largo o crono corta, pero creo que eso sí le daría a la carrera un aliciente. La crono por equipos, pues eso, a nivel, tiene mucho sentido, a nivel organizativo, a nivel sobre todo de salida, lo vamos a ver en el Tour de Francia masculino, por ejemplo, a nivel de salida a un recorrido, en la relación con instituciones. Pero a nivel deportivo y más cuando tienes 7 días de competición, a mí no me dice gran cosa. Laura, ¿tú te ves capaz de decir una frase más redonda que no podemos confundir identidad con autocomplacencia? No, la verdad que creo que es el highlight de esa conversación. Sí, y ha llegado al final. Yo creo que es la mejor manera de cerrar este debate. Esto no se lo pasáis luego a nadie de Unipublic, que yo tengo que pagar muchas facturas, ¿eh? ¡Anda, mira! Bueno, vamos a intentar que tenga poca difusión. Olga, no lo cuelga en YouTube, por favor. Aquí hacemos la pausa, suena Quevedo para darle a Laura el gustico. Y venga, y ya vamos a cerrar, que tenemos aviones que coger. Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo. Y con esto ya llegamos al final de este capítulo 102 de Volata Radio. Queridos oyentes, esperamos que hayáis disfrutado de esta tertulia con Laura, con Javi. Si queréis compartir con nosotros vuestras opiniones, ¿no? En torno a si Paul Seixas correrá el Tour, qué os imagináis a Paul Seixas haciendo, qué esperáis de esta vuelta femenina que se disputará del 3 al 9 de mayo. Estaremos encantados de leeros en los comentarios de Spotify, de iVoox, de YouTube. Si es que Olga cuelga el podcast en YouTube exponiendo a Javi a un despido fulminante. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Javi, porque creo que habéis sido unos invitados excelentes y ha sido una tertulia muy interesante gracias a vosotros. Gracias a ti, Fran. Nos vemos en Galicia. Nos tomaremos un albariño juntos. Nada, un placer, chicos, compartir este ratito. Supongo que no he estado a la altura de lo que nos hubiera ofrecido hoy Carlos Alsina, pero ha sido un absoluto placer hablar un ratico de ciclismo con vosotros. El placer es compartido. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.